Bueno, este ejercicio me manda a calcular puntos de corte de funciones con los ejes, ¿de acuerdo? Será tan sencillo como calcular corte con el eje OX y calcular corte con el eje OY. Bien, vamos con el corte con el eje OX. ¿Cómo se calcula el corte con el eje OX? Pues el corte con el eje OX se produce cuando la y vale 0. Es decir, cuando x cuadrado más 5x menos 10 es igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que simplemente hay que resolver, ¿de acuerdo? Entonces tendremos menos b, que sería menos 5, más menos raíz cuadrada de b cuadrado 25, menos 4 por a y por c, es decir, menos 4 por menos 10, partido de 2 por a, 2 por 1. Bien, 4 por 10 son 40, 25 y 40, 65. Tendremos menos 5 más menos raíz de 40 más 25, como dijimos, era 65, partido de 2. Vale, la raíz de 65 no es exacta, ¿de acuerdo? Así que lo dejaremos como menos 5 más raíz de 65 entre 2 y menos 5 menos raíz de 65 entre 2. Por lo tanto, tendremos el punto menos 5 más raíz de 65 entre 2, 0, y menos 5 menos raíz de 65 partido de 2, 0. Vale, por tener un poco claro cuánto sale ese número, vamos a teclearlo. 5, menos 5 más raíz de 65. Esto es una cosa así, entre 2 igual aproximadamente 1,53. O sea, esto sería 1,53 y lo otro sería, pues, menos 5 menos raíz de 65 igual, entre 2 igual, menos 6,53. Vale, ya tenemos el corte con el eje X. Ahora tenemos que calcular el corte con el eje OY. Y el corte con el eje OY se produce cuando la X vale 0. Es decir, tengo que sustituir la X por 0. Tendré que hacer f de 0, que será 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 10, es decir, menos 10. Por lo tanto, el punto de corte sería el 0 menos 10. Y ya estaría. Vamos a por la siguiente. Corte con el eje OX. Pues el corte con el eje OX será igual a... Y como antes, tenemos que sustituir la y por 0. Tendremos 0 es igual a raíz de x más 9, elevamos al cuadrado, 0 es igual a x más 9, con lo que x es igual a menos 9. Por lo tanto, el punto de corte que estamos buscando es menos 9, 0. Y ya estaría. Corte con el eje OY, es lo que vale 0 ahora es la x igual a 0, por lo tanto hacemos f de 0, sustituir por 0, 0 más 9, me quedaría raíz de 9, es decir, más menos 3, por lo tanto tendremos dos puntos de corte, tendremos el 3, 0 y el menos 3, 0. Siguiente función, corte con el eje OX. La y vale 0, por lo tanto haremos 0 es igual a x cuadrado menos 16 partido de x más 5. El x más 5 pasa multiplicando a 0, con lo que desaparece y nos quedará x cuadrado menos 16 igual a 0, es decir, x al cuadrado igual a 16. X es igual a más menos la raíz de 16, es decir, más menos 4. Por lo tanto, tendremos dos puntos de corte, el menos 4, 0 y el 4, 0. Corte con el eje OY, pues lo que hacemos es sustituir por 0 la x igual a 0, con lo que tenemos que hacer f de 0. ¿Cómo hacemos f de 0? Sustituyendo por 0, menos 16 partido de 0 más 5, con lo que nos quedará menos 16 quintos. Por lo tanto, el punto de corte sería 0 menos 16 quintos, un poco más de 3. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otras funciones aquí. Vamos a aprovechar este trozo de papel para hacerlas. Vamos a ver. Otra de ellas, la 4, dice f de x igual a menos 2x más 13. Bueno, pues la jugada es la misma, es decir, tenemos que hacer con el corte con el eje OX, es decir, la y vale 0, menos 2x más 13, por lo tanto, igual a 0, menos 2x igual a menos 13, con lo que x es igual a menos 13 partido de menos 2, o sea, 13 medios. Por lo tanto, el punto de corte sería el 13 medios, 0. Corte con el eje OY, lo que vale 0 es la x es igual a 0, por lo tanto f de 0 será menos 2 por 0 más 13, es decir, 13, por lo tanto estaríamos hablando del punto 0, 13. Quinta función, f de x es igual a e elevado a x más 1. Bien, corte con el eje OX, la y vale 0, con lo que tendremos 0 es igual a e elevado a x más 1. Bien, tendríamos que despejar la x más 1 y para despejar la x más 1 habría que tomar logaritmos neperianos, es decir, tendríamos, bueno, logaritmo el que queramos, pero cogemos el neperiano, ¿vale? Logaritmo neperiano de 0 es igual al logaritmo neperiano de e elevado a x más 1. El exponente bajaría y tendríamos logaritmo neperiano de 0 es igual a x más 1, el logaritmo neperiano de e que vale 1. Pero tenemos un problema y es que el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito.
Por lo tanto, esto no tiene solución. No tiene solución. Es decir, una exponencial es muy difícil o nunca es cero. Vale. Bueno, ahora vamos con el corte con el eje OY. Es decir, la x vale 0. Por lo tanto, tendremos que hacer f de 0. Por lo tanto, tendremos e elevado a 0 más 1, es decir, e elevado a 1. Por lo tanto, el punto de corte con el eje OY sería el 0 e elevado a 1, o sea, el 0e. El número e es 2 y pico. O sea, si cogemos la calculadora y lo hacemos, tendríamos pim pam, y aquí un 1. 2,71, o sea, estaríamos hablando 0, 2,71, 2,72, ¿de acuerdo? Pero bueno, para el caso 0e, que es lo que nos están pidiendo realmente, ¿vale? Bien, la siguiente es un logaritmo, tenemos f de x es igual al logaritmo decimal, porque como no pone base, el logaritmo está en base 10, de x menos 3, ¿de acuerdo? Corte con el eje OX, bueno, pues corte con el eje OX será tan sencillo como y igual a 0, es decir, 0 es igual al logaritmo en base 10 de x menos 3, con lo que la base elevado a lo de fuera igual a lo de dentro, es decir, 10 elevado a 0 es igual a x menos 3, 1 es igual a x menos 3, el 3 pasa sumando, con lo que x es igual a 1 más 3, es decir, 4. Por lo tanto, el punto de corte sería el 4, 0. Corte con el eje OY, lo que vale 0 es la x igual a 0, por lo tanto tendremos f de 0 que será igual al logaritmo de 0 menos 3, es decir, en nuestro caso el logaritmo de menos 3, y como es un número negativo no tiene solución, por lo tanto no corta al eje Y, ¿de acuerdo? Y hasta aquí eran las funciones que nos habían puesto.